Derecho internacional público es la rama de derecho público que estudia las relaciones entre Estados, entre otros, y los demás sujetos de derecho internacional, como los organismos internacionales. El derecho internacional público se refiere igualmente a la organización y funcionamiento de las comunidades internacionales. Sus características son: carácter eminente jurídico, que es la violación de la norma de derecho internacional público que da la responsabilidad jurídica internacional. Carácter dinámico. El derecho internacional sufre constantes cambios derivados de las confrontaciones entre Estados, el desarrollo de las armas, el progreso técnico y el aumento de cooperación económica y social. De la carencia de organismos de los órganos centralizados. En estricto sentido, no existe un legislador a quien se le haya atribuido la competencia de adoptar normas generales. Las normas generales existen, se derivan de acuerdos y de costumbres. Fuentes materiales y formales del derecho. Las fuentes materiales del derecho son aquellas que originan las normas jurídico-positivas. Son fuentes materiales del derecho las situaciones históricas, factores políticos, sociológicos, económicos, etc. Las fuentes formales, por su parte, son las formas peculiares de expresión de las normas jurídicas, como lo son los convenios internacionales y la costumbre. Clasificación de las fuentes del derecho internacional. Según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las fuentes de derecho internacional son: A. Convenios internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. B. Costumbre internacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. C. Principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Y D. Decisiones judiciales y las doctrinas de los juristas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de reglas de derecho. Sujetos de derecho internacional. Los sujetos del derecho internacional son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de él derechos y obligaciones. Además pueden agregarse ciertos casos especiales como el de la Santa Sede y la Orden de Malta. Derecho internacional clásico. Las relaciones internacionales en este periodo se caracterizan por integrarse en un esquema homogéneo de equilibrio de poder multipolar, como epicentro en Europa, donde las potencias compiten entre sí, limitadas por estrictas reglas de juego, a partir de las cuales se lanzan a la conquista y colonización de la periferia. Los tratados de Westfalia sirvieron para el desarrollo del derecho internacional público y constituyen la base de la sociedad internacional moderna, integrada por múltiples estados que disponen del atributo de soberanía y se reconocen como jurídicamente iguales. Tratados internacionales. Los tratados son acuerdos entre estados y entre otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales, encaminadas a establecer obligaciones internacionales entre las partes. Las normas derivadas de los convenios internacionales solo vinculan a los estados parte o a los que se adhieran con posterioridad. El artículo 2, numeral 1, literal A de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 define al tratado internacional como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Los términos convención, acuerdo, pacto, protocolo, estatuto y similares son sinónimos de tratado internacional, pues lo que determina la clasificación de tratado es su contenido. Los tratados internacionales se pueden clasificar así. Según su número de participantes, los tratados se clasifican en bilaterales cuando se celebran entre dos estados y en multilaterales cuando participan más de dos estados. Las costumbres internacionales son las formas en que se manifiesta una comunidad, ya que están formadas por un conjunto de reglas que se revelan no solo por la repetición de los actos acompañados de un sentimiento de obligatoriedad ante un mismo hecho, sino porque dados actos se realizan con el convencimiento de que se está cumpliendo ciertas obligaciones o se está ejerciendo un derecho. Encontramos dos elementos fundamentales de las costumbres, que son el elemento objetivo, que se refiere al uso constante y uniforme, es decir, el uso constante de un acto que por ser una repetición se fija y se convierte en un protocolo. El elemento subjetivo consiste en la conciencia que tienen los estados de actuar como jurídicamente obligados, es decir, que dicha práctica es obligatoria y se debe adecuar su conducta a la misma, ya que está consciente de que está violando la misma.